La organizadora de bodas, una mujer de pelo corto y una sonrisa aún más tensa, empezó a enumerar los arreglos florales. Sarah May, sentada a mi lado, la interrumpió con un gesto de la mano. «Ah, y Cole Jensen nos acompañará a la fiesta de compromiso», anunció con voz demasiado vivaz. Mi tenedor, cargado con una rebanada de carne asada, golpeó el plato. El sonido resonó en el repentino silencio del restaurante. Sarah May se giró, con una sonrisa cada vez más tensa. «No te sorprendas, Hank. Es prácticamente de la familia. El matrimonio era algo extraño. Pasabas años conociendo a alguien, pelando capas como una cebolla, hasta que creías ver la esencia. Entonces, un día, algo cambió, y te diste cuenta de que quizás solo habías visto la piel. Te casaste con esa persona, o planeaste hacerlo, y de repente el suelo bajo tus pies se sentía menos sólido. Ingeniero estructural de profesión, entendía de cimientos. Sabía cómo una pequeña grieta, si se ignoraba, podía comprometer todo el edificio. Conocí a Sarah May hacía 4 años, en una barbacoa de un amigo en común, a orillas del lago Michigan. El aire estaba cargado de humedad y olía a carbón. Se reía, un sonido brillante y claro que se abría paso entre el zumbido de las cigarras y la charla informal. Sus ojos, del color de la arena mojada, se arrugaban en las comisuras. Llevaba un sencillo vestido de verano, y su pelo, del tono de la barba del maíz, reflejaba la luz del sol poniente. Hablamos durante horas esa noche, apoyados en una desgastada mesa de picnic, mientras la conversación relajada se prolongaba en la fresca oscuridad. Fue como encontrar una parte de mí que no sabía que me faltaba. Encajamos, 2 mitades de algo tranquilo y real. Desde entonces, nuestra vida se había construido a base de pequeños momentos y comprensión mutua. Café por la mañana, paseos en coches silenciosos, tardes de lectura en un silencio acogedor. La primavera pasada, le propuse matrimonio en un muelle destartalado con vistas a la costa del Golfo, mientras la brisa salada le azotaba el pelo. Ella dijo que sí sin dudarlo ni un segundo, con una sonrisa amplia y sincera. Hablamos de una casa pequeña con un gran porche, un jardín, un futuro. Todo parecía seguro. Entonces llegó la noche del martes, una semana antes de la fiesta de compromiso. Entré, cansada de un largo día supervisando la construcción de un nuevo puente en las afueras del pueblo. El familiar aroma de algo cocinándose a fuego lento llenó la pequeña entrada. Sarah May estaba en la cocina, tarareando suavemente mientras removía una olla. Levantó la vista con una sonrisa despreocupada. «Hank, ya estás en casa. La cena está casi lista». Revolvió la olla y añadió: «Ah, y envié las invitaciones para la fiesta esta mañana». Hizo una pausa, girando la cuchara lentamente. Incluí a Cole Jensen en la lista. Mi mano, al intentar alcanzar el gancho para colgar las llaves, se quedó congelada en el aire. Las llaves, aún colgando de mi dedo índice, golpeaban suavemente la pared. Un nudo, repentino y fuerte, se me formó en el estómago. «¿Cole?» Mi voz sonaba áspera, desconocida. «¿Tu exnovio, Cole?» Sarah May se encogió de hombros con desdén. No me miró directamente, sino que se concentró en el vapor que salía de la olla. «Sí, Cole. No es para tanto, Hank. Somos adultos». Entré en la cocina y dejé las llaves con un golpe seco sobre la encimera. El olor a cena, fuera lo que fuese, de repente dejó de resultarme atractivo. «Sarah May, es tu ex. Esta es nuestra fiesta de compromiso». Hablé con voz serena y mesurada. «Quizás sea mejor que no esté». Finalmente me miró, su rostro indescifrable por un instante, luego se endureció sutilmente. Apretó la mandíbula apenas un poco. «No, ya lo envié. Sería incómodo desinvitarlo ahora». Sus ojos, esos ojos de arena húmeda, tenían un brillo obstinado. «¿Incómodo?», insistí. «¿Más incómodo que tener a tu exnovio en una fiesta celebrando nuestro compromiso?» Dejó la cuchara, con un pequeño ruido al chocar contra la olla de cerámica. «¿Te estás volviendo inseguro, Hank?» Su voz era monótona, carente de la calidez anterior. «Me caso. ¿Tú no es así?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y precisas. «Me voy a casar contigo, ¿no?» Parecía menos una confirmación y más una acusación. Me hizo cuestionar todo lo que habíamos compartido, cada momento de tranquilidad, cada promesa. Parecía una transacción.
no un vínculo. Luego añadió, casi como si se le hubiera ocurrido, todavía no estamos casados. Esa frase me impactó más fuerte que cualquier otra cosa. Ni siquiera estamos casados todavía. Destruyó el futuro que habíamos construido, lo redujo a algo condicional, algo que no había sucedido del todo. La implicación era clara. Hasta entonces, las cosas eran fluidas, negociables. Sarah May volvió a la cocina, con la postura rígida. Cole viene. Fin de la discusión. Su tono no dejaba lugar a discusión. Volvió a remover la olla. El pequeño movimiento fue definitivo. Me quedé allí, observándola. La mujer frente a mí, removiendo la cena en nuestra pequeña cocina, me parecía una extraña. Su pelo sedoso, su silueta familiar. Pero la persona dentro, la que pronunció esas palabras, no era la Sarah May de la que me había enamorado, la que reía con tanta libertad en la orilla del lago. Esa mujer, al parecer, había salido por un instante. Más tarde esa noche, permanecí despierto en nuestra cama, con las sábanas frescas contra mi piel. Sarah May dormía a mi lado, con una respiración suave y regular. Miré fijamente el techo. Las sombras de las farolas se reflejaban en él. Sus palabras se repetían en mi cabeza. Un bucle lento y constante. No es para tanto. Somos adultos. Me voy a casar contigo, ¿no? Ni siquiera estamos casados. Fin de la discusión. Cada frase era un pequeño y preciso martillazo que socavaba algo esencial. Me dije a mí mismo que debía dejarlo ir. Era solo una fiesta. Era solo Cole. Pero la sensación inquietante, como una piedra en el estómago, se instaló para siempre. 3 días después, volví a casa antes de lo previsto. Un conflicto de horarios con el proyecto del puente me obligaba a terminar a las 3. El sol de la tarde, débil para la época del año, se colaba por la ventana del salón, esparciendo las motas de polvo que danzaban en el aire tranquilo. La casa solía estar vacía a esa hora, un espacio silencioso esperando a que lo llenáramos. Pero al abrir la puerta principal, oí un sonido desde atrás. Era la risa de Sarah May, clara y suave, que se filtraba desde nuestro dormitorio. Me quedé en la entrada, con la mano aún en el pomo, escuchando. Era un sonido familiar, pero con una calidez particular, una cualidad genuina y desenfadada que se sentía diferente. No era exactamente incorrecto, simplemente distinto. Luego su voz, suave y baja, le siguió. Siempre supiste cómo hacerme reír. Una pausa, luego un suspiro casi susurrante. Dios, cuánto lo he extrañado. Mi mano se tensó en el pomo. La intimidad casual de las palabras me invadió, pesada y fría. Oí el murmullo apagado de una respuesta, y luego la voz de Sarah May de nuevo. No, sigue en el trabajo. No volverá hasta dentro de unas horas. Otra pausa. ¿El jueves que viene? Sí, unas copas suenan genial. Te escribiré sobre un sitio. Se me cortó la respiración. Ni siquiera había entrado del todo. Lenta y cuidadosamente, me alejé de la puerta, cerrándola con un toque suave, hasta que el pestillo hizo clic. Luego, la abrí de nuevo, esta vez con un empujón intencionado, dejándola lo suficientemente abierta para que se oyera el crujido familiar. Hice sonar las llaves con fuerza mientras caminaba los pocos pasos hasta el perchero, asegurándome de que mi presencia fuera anunciada. En cuestión de segundos, Sarah May salió del dormitorio. Tenía las mejillas sonrojadas, un poco demasiado rosadas, y el pelo un poco revuelto. Una sonrisa, demasiado fugaz, se dibujó en su rostro. «Hank, llegaste temprano a casa. ¿Todo bien?» «Sí, solo hubo un pequeño problema con la obra. Lo resolví más rápido de lo esperado». Mantuve la voz serena, apoyándome en el marco de la puerta, intentando parecer relajado. «¿Con quién hablabas?» «Oh», dijo, quitándole importancia con la mano. «Solo mi mamá. Me estaba contando otra vez sobre los gladiolos premiados de la señora Henderson». Rió entre dientes, un poco forzada. «Ya sabes cómo se pone». Asentí. Un pequeño asentimiento interno. «Mentira número 1», pensé. Se me metió en las entrañas como una píldora amarga. Durante las siguientes semanas, el teléfono se convirtió en un elemento fijo en la mano de Sarah May. Lo llevaba de una habitación a otra, siempre boca abajo cuando yo estaba cerca, o en un ángulo justo para que no viera la pantalla. Escribía mensajes, con el pulgar moviéndose rápidamente,
una leve sonrisa en sus labios, y luego lo guardaba rápidamente si yo entraba en la habitación. Era un cambio sutil, un movimiento pequeño y continuo que sugería secretismo, una cuidadosa protección de algo. Lo noté todo, la forma en que su atención se desviaba durante la cena, solo para volver a concentrarse con culpabilidad cuando pronunciaba su nombre. La repentina urgencia de revisar sus mensajes cuando yo le daba la espalda. Una noche, estábamos viendo la repetición de una vieja comedia que nos gustaba a ambos. Sarah May estaba acurrucada a mi lado en el sofá, con el teléfono en el regazo, aparentemente inactivo. De repente, la pantalla brilló, un repentino y brillante rectángulo de luz contra la habitación en penumbra. Mis ojos, casi instintivamente, se dirigieron hacia ella. Por una fracción de segundo, la notificación fue perfectamente clara. El azul te sienta de maravilla. Siempre, Cole. Su reacción fue inmediata, un tic brusco, casi violento. Su mano voló hacia el teléfono, dándole la vuelta, y la pantalla se desvaneció en la oscuridad. Se aclaró la garganta, un poco demasiado fuerte. Nada, dijo, con la voz un poco demasiado vivaz. Solo Brenda Sue, preguntando por una receta. Ya conoces a Brenda Sue y sus recetas. Se rió, una risa corta y quebradiza. Solo una charla amistosa. Sentí ese familiar retortijón en el estómago, como un trapo húmedo que estaba siendo escurrido. Mentira número 2. Lo registré. Bien, dije, volviendo la mirada a la pantalla parpadeante. La risa enlatada del televisor parecía distante, hueca. No era Brenda Sue, ni una charla amistosa. Era Cole, y era algo más. Mi mente, la parte que se ocupaba de estructuras y cimientos, empezó a calcular, a predecir. Las grietas se ensanchaban. Luego, aproximadamente un mes después, volvió a ocurrir. Otro día temprano en el trabajo, otra llegada tranquila a casa. Esta vez, el sonido de voces provenía del baño de invitados, un murmullo bajo que insinuaba una conversación íntima. Reconocí la voz de Brenda Sue, un zumbido constante, y luego la de Sarah May, más suave, con un matiz que no pude identificar. Me detuve en seco en el pasillo, cerca del armario de la ropa blanca, medio oculta por la puerta abierta. «La boda es en unos meses, Bren», dijo Sarah May con voz vacilante. «Y yo, no sé si estoy lista». El corazón me latía con fuerza contra las costillas, un latido sordo en el repentino silencio de la casa. Me acerqué más, sin querer, pero sin poder apartarme. Brenda Sue ofreció un suave murmullo de aliento. «Es solo volver a ver a Cole. Ha sido complicado». La voz de Sarah May era más baja, casi una confesión. Me conmueve como a veces no lo hace Hank. Me hace sentir viva de nuevo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, precisas, vivo de nuevo. Como si conmigo hubiera sido algo menos. Sentí una frialdad que me recorría el pecho, un escalofrío a pesar del calor de la casa. Retrocedí en silencio, paso a paso, hasta que me perdí de vista. El corazón me latía con fuerza, un tamborileo frenético contra las costillas, pero mi rostro se sentía tranquilo, inexpresivo. Cuando Sarah May y Brenda Sue finalmente aparecieron, una hora después, estaba en la sala leyendo el periódico, con una leve sonrisa en los labios, lista para preguntarles sobre su tarde. Sin embargo, por dentro, algo fundamental había cambiado. Había cambiado para siempre. Las noches de insomnio se convirtieron en mis compañeras constantes. El suave zumbido del refrigerador, el lejano gemido de una sirena, el suave ritmo de la respiración de Sarah May a mi lado, todo parecía un ruido de fondo en el incesante vaivén de mis pensamientos. ¿Quién era esta mujer? ¿Acaso nuestra historia compartida, nuestra silenciosa comprensión, no era más que una elaborada ilusión? La integridad estructural de mi vida se sentía comprometida. El comportamiento de Sarah May se volvió más pronunciado. Las noches de chicas se hicieron más frecuentes y sus regresos se alargaron hasta bien entrada la noche. A veces, cuando por fin llegaba a casa, un ligero y desconocido aroma a colonia persistía en su ropa, una fragancia que no era mía ni suya. Era masculina, penetrante, y siempre parecía adherirse a ella como una segunda piel. Ofrecía explicaciones vagas, un bar lleno, una película que se estrenaba tarde, las excusas de siempre. Yo solo asentía,
mientras las preguntas se acumulaban entre mis dientes. Entonces, una mañana, salió del baño frotándose el cuello. Un pequeño moretón morado apareció justo debajo de su oreja, apenas visible bajo la punta de su cabello. «Qué torpe soy», dijo, al verme en el espejo. «Me pillé con el rizador esta mañana. Ya sabes cómo me pongo». Forzó una risita autocrítica. Mentira número 3. Pensé, mientras la cuenta crecía. El moretón no parecía una quemadura de rizador. Parecía un chupetón. Esa noche, algo dentro de mí se quebró. Me encontré haciendo algo que nunca pensé que haría. Revisar sus redes sociales. Sentí una profunda vergüenza al navegar a su perfil, recorriendo fotos seleccionadas de nuestra vida juntos, las caras sonrientes, los paisajes pintorescos. Fue como una invasión, pero la persistente sospecha finalmente había vencido mi buen juicio. Al principio, no había nada directo, solo cambios sutiles. Un nuevo filtro que había empezado a usar, que le daba a sus fotos un brillo ligeramente más cálido y suave. Algunas ubicaciones etiquetadas en lugares que no reconocía, bares del centro o cafeterías de moda, lugares que no habíamos visitado juntos, bastante inocentes por sí solos, quizás. Pero en el contexto de todo lo demás, parecían migas de pan que me llevaban a un lugar al que no quería ir. Entonces lo encontré. Una foto, publicada hacía 3 días, etiquetada por un conocido en común, otro viejo amigo de su pasado. Era un bar en una azotea del centro, reconocible por el característico horizonte al fondo. Sarah May estaba allí, sentada en una mesa baja, de perfil hacia la cámara. Y junto a ella, tan cerca que sus hombros casi se tocaban, estaba la inconfundible silueta de Cole Jensen. Su brazo descansaba casualmente sobre el respaldo de su silla. Su expresión en la foto fue lo que realmente me destrozó. Se reía, con la cabeza ligeramente echada hacia atrás, el rostro radiante. Una alegría genuina y desahogada que no había visto en su rostro en meses, desde antes de que Cole Jensen volviera a nuestras vidas. Se veía llena de vida. El título, escrito por un amigo en común, se me quedó grabado en el pecho como una piedra. Jueves de recuerdos. Algunas reuniones están escritas en las estrellas. Old Flames, New Sparks. Las palabras se volvieron borrosas, viejas llamas, nuevas chispas. No fue solo mi imaginación, no fue inseguridad. Estaba sucediendo. Se sabía. Y yo, su prometido, fui oficialmente el último en enterarme. 3 días antes de la fiesta de compromiso, conocí a Caleb Reed, mi padrino, en nuestro sitio habitual, The Rusty Nail. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a cerveza rancia y desesperación. Se sentó en la mesa frente a mí y su expresión cambió al instante. «Hank», dijo, empujándome un posavasos, «te ves fatal». Di un largo trago a mi cerveza. El líquido frío y amargo no apaciguó el dolor. «Soy el infierno, Caleb». Y entonces, todo salió a la luz. La invitación a Cole, las llamadas, las risas susurradas, los mensajes ocultos, el mensaje «Blue te sienta de maravilla», las noches largas y la colonia extraña, el moretón en el cuello, la mentira del rizador y finalmente la foto, la sonrisa radiante, el hashtag, todo. Lo expliqué todo, una serie de hechos fríos y duros. Caleb escuchaba con la mirada fija y preocupada, asintiendo lentamente de vez en cuando. No me interrumpió, simplemente me dejó hablar hasta que me quedé sin palabras. Cuando terminé, tomó un sorbo de su cerveza. «Tienes que hablar con ella, Hank. Enfréntate a ella». «¿Confrontación?», dije con sarcasmo, un sonido seco y sin humor. «¿Y qué le digo? Vi una foto en Instagram y estoy casi segura de que me engañas con tu exnovio. Me volverá a llamar insegura. Me acusará de no confiar en ella». Aparté mi vaso vacío. Caleb se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Hay algo más». Hizo una pausa. Su mirada se cruzó con la mía, firme. Beth Ann los vio. En el nuevo bar del hotel, el del centro, el viernes pasado por la noche. Se me cortó la respiración. Beth Ann era su esposa. No se andaba con rodeos. Dijo que eran muy cariñosos. Continuó Caleb en voz baja. Una conversación profunda. Lo vio limpiar una lágrima de la mejilla de Sarah May. Dudó. Entonces lo vio ponerle la mano en el brazo y mantenerla ahí un minuto. Volví a coger mi vaso, pero estaba vacío.
Le hice una señal al camarero y apuré las últimas gotas de hielo derretido. El mundo se inclinó, y luego se enderezó, dejándome frío y expuesto. Entonces, dije, con mi voz apenas en un susurro, oficialmente soy la última en enterarme de que mi prometido está teniendo una aventura emocional. La fiesta de compromiso se celebró en un granero renovado a las afueras del pueblo, decorado con luces de colores y lleno del murmullo de buenos deseos. Entré con una sonrisa forzada, sintiéndome como un actor en una tragedia a cámara lenta. El aire estaba impregnado del aroma a lirios y el murmullo de una conversación educada. Cada apretón de manos, cada palmadita de felicitación en la espalda, me parecía una mentira. Mis ojos recorrieron la sala de inmediato, pasando por alto los rostros familiares y amigos. No tardé mucho en encontrarlo. Cole Jensen estaba cerca del bar improvisado, riendo a carcajadas con un primo lejano de Sarah May. Parecía demasiado cómodo, demasiado a gusto, como si perteneciera a nuestra fiesta. Llevaba una camisa oscura y almidonada que acentuaba sus anchos hombros. Irradiaba una confianza desenfadada. Sarah May, mientras tanto, flotaba entre la multitud, una visión con un vestido azul claro que hacía juego con sus ojos. Irradiaba encanto. Su risa resonaba por todo el granero. Saludaba a los invitados, aceptaba cumplidos. Era la anfitriona perfecta. Pero yo la observaba, y vi cómo sus ojos, incluso mientras hablaba con los demás, se dirigían repetidamente hacia Cole. Una sutil atracción, una búsqueda casi inconsciente. En un momento dado, estaba hablando con mi tía Carol junto al buffet. Cole la miró desde el otro lado de la habitación, le dijo algo a la persona que estaba a su lado, y luego soltó una pequeña broma privada. El rostro de Sarah May se iluminó. Una risa genuina y espontánea brotó de lo más profundo de ella. Era la misma risa que había oído filtrarse desde nuestro dormitorio esa tarde. Era una intimidad, una onda compartida que me apuñaló en el estómago. Compartían una historia, sí, pero esto era algo actual, algo vivo. Caleb me encontró junto a las grandes puertas de roble, con un vaso medio vacío de líquido ámbar en la mano. No dijo nada. Solo me dirigió una mirada larga y cómplice. Su mirada siguió la mía hasta donde Sarah May y Cole charlaban, con las cabezas juntas. Su expresión lo confirmó. Mis observaciones no eran solo los sueños febriles de un hombre paranoico. «Hank», llamó Sarah May, con voz alegre, separándose de Cole. Se deslizó hacia mí, tomándome del brazo. Su tacto me resultaba extraño. «Cole, ven a conocer a Hank como es debido». Cole le ofreció una sonrisa cortés y le tendió la mano. «Hank, me alegra volver a verte. Sarah May habla de ti todo el tiempo». Su agarre era firme, su mirada directa, pero había un destello de algo bajo la superficie, un desafío, tal vez. «Cole», respondí con voz monótona, estrechándole la mano. «Me alegro de verte también». La mentira me supo a ceniza. El intercambio fue cortés, tenso, una fina capa sobre algo crudo y feo. Los observé a ambos después de eso. La sutil inclinación al hablar, un poco más cerca de lo necesario. La forma en que sus miradas se detenían, un segundo de más. La cómoda facilidad en su lenguaje corporal que gritaba traición. Era el lenguaje tácito de personas que se entendían a un nivel más profundo, un lenguaje del que me sentía cada vez más excluido. Vaya, ¿a que Sarah May y Cole se llevan de maravilla? Mi prima segunda, una mujer llamada Martha que siempre parecía no entender nada, apareció a mi lado con un vaso de ponche en la mano. Siempre pensé que eran una pareja guapísima. Es maravilloso que puedan ser amigos. Se me heló la sangre. Hermosa pareja. Amigos. La observación casual, dicha sin malicia, pareció un juicio, un pronunciamiento público de lo que todos los demás podían ver, o al menos sospechar. Más tarde, cuando la fiesta empezaba a despejarse, vi a Cole acercarse a Sarah May cerca del libro de visitas. Ella buscaba un bolígrafo, ligeramente de espaldas. Su vestido, el azul, tenía un delicado tirante que se le había resbalado un poco del hombro. Cole extendió la mano, rozando su piel desnuda con los dedos mientras ajustaba el tirante, un gesto de intimidad informal totalmente fuera de lugar para solo amigos. Sus miradas se cruzaron, un breve y silencioso intercambio de palabras que contenía demasiado significado, demasiada comprensión tácita.
Una oleada de ira me invadió. Por un momento, consideré ir directo hacia allí, arrastrar a Sarah May, armar un escándalo, una exhibición pública de los cimientos derruidos. Pero entonces, un pensamiento más frío y deliberado intervino. No aquí, no así. Necesitaba más. Necesitaba pruebas definitivas, claridad, algo que ella no pudiera tergiversar ni negar. Necesitaba saber exactamente qué tan profundo era esto. La fiesta continuó. La música sonaba suavemente. Las luces centelleaban. Pero para mí, había dejado de ser una celebración. Era una farsa. Una sonrisa amarga sobre un futuro que ya se desmoronaba bajo mis pies. Una fría determinación se solidificó en mi interior. Esto no iba a cambiar. Ya no. El viaje a casa desde la fiesta de compromiso estuvo envuelto en un silencio más denso que cualquier otro que hubiera experimentado con Sarah May. Los sonidos festivos del granero, la charla educada, la música festiva, todo parecía desvanecerse en un eco hueco. Solo el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto y el lejano canto de los grillos llenaban el espacio entre nosotros. Apreté el volante con fuerza, con los nudillos blancos, concentrada en las líneas amarillas que se extendían infinitamente ante mí. Una vez dentro de la casa, Sarah May se dispuso a quitarse los tacones, pero la detuve. «Tenemos que hablar», dije con voz monótona, sin emoción, pero con el peso de todo lo sucedido. Suspiró, un sonido cansado y agobiado. «¿No puede esperar, Hank? Estoy cansada. Ha sido una noche larga». «No», dije, mirándola fijamente. «No puede ser». Le conté lo que había observado en la fiesta, las risas compartidas, las miradas íntimas, la mano de Cole sobre su vestido. Lo expliqué pieza por pieza, sin reproches, sino con la serena precisión de un ingeniero que describe una estructura en ruinas. Hablé del dolor punzante en el estómago, de la sensación de ser un extraño en nuestra propia celebración. Me escuchó, su expresión pasando de la impaciencia a la irritación. Cuando terminé, se cruzó de brazos, una postura defensiva habitual. «Lo estás haciendo otra vez, Hank», dijo, alzando un poco la voz. «Estás celoso e inseguro. Arruinaste la noche, ¿lo sabías?» «¿Lo arruiné?» Mi voz permaneció serena, pero el esfuerzo me oprimió el pecho. «Sí, estuviste dándole vueltas toda la noche. Le das mucha importancia a la nada, Hank. Solo es un viejo amigo», continuó, con voz fría y despectiva. «No puedo creer que estés convirtiendo nuestra fiesta de compromiso en un interrogatorio. Una vieja amiga no te manda mensajes de texto diciendo lo bien que te sienta el azul, Sarah May», repliqué en voz baja. «Una vieja amiga no tiene conversaciones en voz baja en el baño, hablando de sentirse viva de nuevo. Una vieja amiga no te deja moretones en el cuello». Sus ojos se abrieron de par en par, un destello de algo, quizás pánico, antes de suavizar su expresión. Los mensajes eran inocentes. Brenda Sue estaba teniendo una crisis nerviosa por algo, la estaba consolando. «Y lo del rizador, ya te lo dije. Lo estás tergiversando todo». Empezó a tejer un tapiz de excusas, cada hilo fino y transparente. «¿Y el bar de la azotea?», insistí, observándola. «¿La foto de hace 3 noches? ¿La de Cole? ¿Donde te veo más feliz que en meses?» Esperé el impacto. El hashtag, Sarah May, a All Flames, a Newsparks. Por un instante, su fachada cuidadosamente construida se quebró. Una fugaz sombra de culpa cruzó su rostro, una opresión en los ojos, una vacilación en su respiración. Luego, se desvaneció, reemplazada por una oleada de ira, roja y cruda. «¿Qué esperabas, Hank?», exclamó con voz aguda, rompiendo el silencio de la casa. «Has estado distante. Siempre estás trabajando, siempre ocupado, siempre callado. Cole me entiende. Me hace sentir viva como tú hace mucho tiempo». Me devolvió las acusaciones, un torrente de palabras destinadas a desviar la atención y herir. Me quedé allí, atónita. No por la ira, sino por la absoluta falta de remordimiento, por el cambio rápido y fluido que me llevó a culparme por sus decisiones. «Él me hace sentir viva». El eco de esa frase, oída en el baño, ahora dicha directamente a mi cara, me impactó con un golpe sordo y espantoso. No era solo una aventura, era una crítica a toda nuestra relación. La discusión se intensificó entonces, no a gritos, sino con un intercambio de palabras amargas y precisas.
cada una un poco menos que lo que creíamos tener. El silencio que habíamos compartido antes parecía una brisa suave comparado con el gélido abismo que se abría entre nosotros. Quizás deberíamos posponer la boda, dije con un sabor metálico en la boca, hasta que resolvamos esto. Ella se resistió, olvidando momentáneamente su ira, reemplazada por una negación desesperada. ¿Posponer? No, no seas ridículo, Hank. Todo está bien. Es solo un malentendido. Su voz ahora era suplicante, casi frenética. Pero no fue un malentendido. Fue un engaño deliberado. Nos retiramos a habitaciones separadas. La fiesta de compromiso un recuerdo lejano y burlón. Las luces de colores, los buenos deseos, los brindis por nuestro futuro. Todo parecía una broma cruel. Yacía en la habitación de invitados, mirando al techo. El suave zumbido de la casa ahora sonaba como un canto fúnebre. La mujer que amaba se había ido, reemplazada por esta extraña, esta traidora. No podía casarme con ella. No así. A medida que transcurrían las tranquilas horas de la noche, no pude evitar preguntarme si alguna relación, por muy bien construida que estuviera, podría resistir una grieta tan profunda. Quédate hasta el final para ver cómo se desenvuelven las costosas decisiones de la vida. En los días posteriores a nuestra discusión, una fría y firme determinación se apoderó de mí. La agitación emocional de la traición, el dolor en el pecho, se apaciguó, reemplazado por una claridad calculadora. Tenía que comprender la magnitud del asunto. Tenía que reunir pruebas indudables, una base de hechos que no se pudiera descartar ni tergiversar. Ya no se trataba de salvar una relación. Se trataba de descubrir la verdad. Comencé una investigación discreta y metódica, aplicando el mismo enfoque sistemático que aplicaba a los informes de integridad estructural. Revisé nuestros registros telefónicos compartidos, examinando los registros de llamadas y los destinatarios de los mensajes de texto. Investigué a fondo los extractos de las tarjetas de crédito, comparando fechas y lugares. Cada cargo por almuerzo, cada gasto de fin de semana, cada café nocturno se convirtió en un punto de referencia. Lo que encontré fue un patrón de cargos por cenas y habitaciones de hotel en lugares donde nunca había estado, en momentos en que Sarah May afirmaba estar con sus amigas o trabajando hasta tarde. Las migas de pan digitales me llevaron directamente a mis sospechas, consolidándolas en hechos innegables. Llamé a Caleb, mi padrino, mi amigo más antiguo. Había visto la verdad en mis ojos, había notado las grietas en mi voz. Le pedí que estuviera atento, que fuera discreto. Caleb, perturbado por la cruda realidad de la situación, ofreció su ayuda sin dudarlo. Unos días después, me llamó en voz baja. Solo quería darte una pista anónima, ¿entiendes? Un amigo me dijo que Cole Jensen ha estado visitando frecuentemente la oficina de Sarah May durante la hora del almuerzo. Al parecer, algo más que saludar. Era otra pieza del rompecabezas, la confirmación de un patrón que ya conocía, pero necesitaba más. Algo irrefutable. Algo que resistiera cualquier negación. Así que contraté a un investigador privado, un ex policía llamado Dale. Era un hombre tranquilo, de mirada cansada y con fama de meticuloso. Le di los nombres, los lugares y las fechas que ya había recopilado. Necesito pruebas, Dale, le dije. Algo innegable. Dale lo entregó. Un sobre grueso, que me entregaron discretamente en una cafetería del centro. Dentro había fotos, granuladas pero nítidas. Fotos de Sarah May y Cole, caminando de la mano, riendo, entrando en un tranquilo hotelito a las afueras. Fotos de ellos abrazados en un bar con poca luz, con las caras juntas, la mano de Cole en su cintura. Incluso había algunos videos cortos, con fecha y hora, innegables. Las imágenes eran crudas, brutales. Aplastaron la última esperanza que pudiera haber albergado de reconciliación, de una explicación retorcida que lo arreglara todo. No había ningún malentendido. Era un descenso calculado. Pasé una tarde entera revisando nuestro acuerdo prenupcial, un documento redactado hace años, cuando todo parecía simple y permanente. Revisé cada cláusula, cada definición legal, buscando cualquier mención específica a la infidelidad, cualquier protección financiera en caso de mala conducta conyugal. No había nada explícito. El acuerdo cubría los bienes, la división de bienes, pero no contemplaba la traición, no contemplaba el factor humano, la ruptura de la confianza. Al día siguiente, me reuní con una abogada,
una mujer aguda, sensata y de carácter sereno. Le presenté las pruebas, los extractos de las tarjetas de crédito, los registros telefónicos, las fotos y los videos de Dale. Me escuchó con expresión indescifrable, tomando notas de vez en cuando. Me explicó mis opciones, detallando las implicaciones financieras y emocionales de un divorcio, los procesos legales y los pasos necesarios. Fue una conversación fría y clínica, un marcado contraste con el destrozo emocional que sentía por dentro. Ella habló de activos, pasivos y distribución equitativa. Yo hablé de confianza, traición y promesas incumplidas. Hablábamos en idiomas diferentes. Salí de su oficina con una clara comprensión del camino a seguir. Pero el camino que ella describió, la disolución discreta y digna de un matrimonio, me pareció inadecuado. Sarah May había elegido un escenario público para su engaño, por sutil que fuera. Había permitido que otros presenciaran su traición, chismorrearan, supieran algo que yo, su prometido, se suponía que debía ignorar. Una ruptura discreta se sentiría como una concesión, una retirada. Le permitiría controlar la narrativa, minimizar sus acciones. Un plan diferente empezó a formarse en mi mente, frío y preciso. No dejaría que esto se convirtiera en un secreto susurrado. No permitiría que se marchara sin cargas. No, la verdad merecía un escenario más grandioso, una revelación final e innegable. El escenario más grande de todos, el día de la boda. Llegó el día de la boda, una fresca mañana de otoño, el aire fuera del lugar, una iglesia del siglo XIX bellamente restaurada, era fresco y despejado. Sin embargo, dentro, crecía una tensión latente, aunque nadie más que yo parecía sentirla. Me encontraba ante el altar, vestido con mi traje oscuro y el boutonnière prendido con precisión en la solapa. Una extraña calma se había apoderado de mí, una determinación serena, casi distante. En medio del caos cortés de los invitados que buscaban sus asientos, la suave música y la expectación general. Los invitados llenaban los bancos, con el rostro iluminado por la expectación, totalmente ajenos a la tormenta que estaba a punto de estallar. Imaginé que Sarah May estaba al fondo, radiante y ajena a todo, ajustándose el vestido, preparándose para la gran entrada. Sin embargo, mi mirada se fijó en Cole Jensen. Estaba sentado en la tercera fila, al lado de Sarah May, junto a su tía Margaret, una invitada descarada a la boda que él había saboteado por completo. Le dedicó una pequeña sonrisa de confianza a alguien al otro lado del pasillo. Caleb, mi padrino, estaba de pie a mi lado. Su habitual actitud relajada había dado paso a una solemne quietud. Me miró fijamente y asintió con firmeza, en un silencioso reconocimiento del plan que habíamos discutido. Entonces, la música del órgano se intensificó. Las puertas de la parte trasera de la iglesia se abrieron. Sarah May apareció, enmarcada por el arco, imponente con su túnica blanca, un velo que le ocultaba el rostro, dándole una cualidad etérea. Por un fugaz instante, una punzada de lo que podría haber sido me atravesó, un agudo dolor de pérdida por el sueño que una vez compartimos, pero se desvaneció rápidamente, reemplazada por la cruda realidad. Caminó lentamente por el pasillo, con su padre a su lado, su rostro radiante, sus ojos encontrando los míos al acercarse. Su sonrisa era inocente, una hermosa mentira. Comenzó la ceremonia. El oficiante, un hombre de rostro amable de la iglesia de la familia de Sarah May, comenzó con las lecturas habituales, las tiernas palabras sobre el amor, el compromiso y la unión para toda la vida. Dejé que las palabras me inundaran, escuchándolas como si estuvieran a gran distancia. Cuando llegó el momento de los votos, las promesas sagradas, di un paso al frente, alejándome de Caleb y del oficiante. La memoria USB, caliente al tacto, estaba guardada en mi bolsillo. Tomé el soporte del micrófono y lo acerqué. Algunos invitados se removieron, confundidos por la inesperada desviación. Antes de proceder con los votos, dije, con voz clara y firme, amplificada por el micrófono, resonando levemente en la vieja iglesia. Mi mirada recorrió los rostros reunidos, deteniéndose un instante en Sarah May, quien estaba frente a mí, con una sonrisa vacilante y un ceño fruncido de perplejidad. Tengo algo importante que compartir con todos los presentes. Algo sobre la verdad, la confianza
y los cimientos de lo que realmente significa un matrimonio. Un murmullo bajo recorrió los bancos. El padre de Sarah May, confundido, empezó a susurrarle algo. Una señal preestablecida. El proyector, oculto al fondo de la iglesia, se encendió. La gran pantalla, normalmente reservada para las letras de los himnos, iluminó la fachada, justo encima del altar. Y entonces apareció la primera imagen, una foto nítida de Sarah May y Cole, abrazados íntimamente, frente a ese hotel del centro. Luego otra, y otra. Siguieron videos, silenciosos pero contundentes, que los mostraban entrando y saliendo juntos del hotel, tomados de la mano, riendo, besándose. Exclamaciones de asombro, agudas y repentinas, estallaron entre la multitud. El rostro de Sarah May palideció, ceniciento. Sus ojos, abiertos por el horror y la incredulidad, se dirigieron de la pantalla a mí, luego a Cole, quien ahora se levantaba de su asiento, intentando desaparecer en el pasillo. Pero Caleb, estratégicamente posicionado, cambió sutilmente su peso, bloqueando la salida inmediata de Cole, asegurándose de que presenciara todas las consecuencias. Mi voz se mantuvo tranquila y firme, a pesar del creciente caos que me rodeaba. Estas imágenes, continué, señalando la pantalla, son la prueba de una traición que lleva meses, mentiras sobre noches de chicas, excusas por llegar tarde al trabajo, llamadas secretas, mensajes ocultos, una aventura con Cole Jensen, justo aquí. Señalé con un gesto a Cole, que ahora estaba paralizado en el pasillo, atrapado. Lo he documentado todo. Cada mentira, cada engaño, cada extracto de tarjeta de crédito de cenas y habitaciones de hotel que nunca compartí con mi prometido. Sarah May comenzó a temblar, y sus manos se apretaron en puños. No puedo, en conciencia, concluí con voz firme, casarme con alguien que ha traicionado mi confianza tan completamente, que ha construido nuestro supuesto futuro sobre la base del engaño. Por lo tanto, cancelo esta boda, con efecto inmediato. Por un instante, se hizo un silencio atónito. Luego, un pandemonium. Sarah May soltó un grito desgarrador, un sonido gutural de pura angustia y rabia. Su padre, con el rostro morado de furia, se abalanzó sobre mí. Su madre empezó a sollozar histéricamente. Los invitados murmuraron conmocionados. Una oleada de susurros, jadeos y exclamaciones furiosas recorrió la iglesia. La calma matutina, cuidadosamente orquestada, se hizo añicos. El salón de recepciones, un lugar destinado a la celebración, a los brindis y al baile, al inicio de una nueva vida, se convirtió en un escenario de humillación pública y de emociones crudas y expuestas. Los camareros, con sus bandejas de entremeses intactos, observaban con los ojos abiertos. Sarah May, todavía con su vestido blanco, permanecía de pie como una estatua, con el rostro surcado de lágrimas e incredulidad, su boda soñada destrozada, su reputación hecha trizas ante todos sus conocidos. Su familia, encabezada por su padre, se me acercó rápidamente, con el rostro desencajado por la rabia. «¿Cómo pudiste, Hank?», rugió su padre con voz temblorosa. «La has arruinado. Eres un hombre cruel y rencoroso». Me llovieron acusaciones de humillación pública y de crueldad, pero me mantuve firme, sosteniendo la memoria USB en la mano, señalando la pantalla del proyector, ahora en blanco. «Las pruebas», dije con voz tranquila pero firme, «hablan por sí solas. Lo que ella hizo, eso es lo que la arruinó». Cole Jensen, pálido y sudoroso, intentó salir sigilosamente, pero no llegó lejos. Varios invitados, hombres que me conocían, hombres que conocían a Sarah May, se le cruzaron con expresión sombría. Un tío furioso de Sarah May lo acorraló, gritando: «¡Víbora! ¡Lo arruinaste todo!». El personal de seguridad, contratado para la boda, intervino rápidamente, escoltando a un Cole desconcertado y avergonzado por la puerta trasera, cabizbajo. La sala se convirtió en una cacofonía de susurros y voces alzadas. Amigos y familiares comenzaron a tomar partido, formando pequeños grupos agitados. Algunos se acercaron a mí, ofreciéndome palabras de apoyo en voz baja. La sorpresa ante el engaño de Sarah May se reflejaba en sus ojos abiertos. «No puedo creerlo, Hank», murmuró uno de mis primos, negando con la cabeza. «Siempre pensé que era buena». Otros,
en particular la madre de Sarah May, la defendieron con vehemencia, gritando: «La dejó en ridículo. Él es quien debería avergonzarse de este espectáculo». Consideraban la naturaleza pública de la revelación como el pecado supremo, más que la traición en sí. Sentí una extraña mezcla de alivio y profunda tristeza. La verdad había salido a la luz. La carga del secreto, de cargar con el conocimiento sola, finalmente se había aliviado. Pero el precio fue tremendo. Los sueños destrozados, el espectáculo público, el dolor innegable en el rostro de Sarah May, aunque fuera un dolor nacido de las consecuencias más que del remordimiento. Caleb me puso una mano firme en el hombro, alejándome de lo más profundo del caos. Nos retiramos a un rincón tranquilo, lejos de los gritos y las acusaciones, mientras el peso de las acciones del día me pesaba. La noticia, como siempre ocurre en una comunidad pequeña, se propagó como la pólvora. A través de mensajes de texto, llamadas telefónicas y actualizaciones en redes sociales, el escándalo del día de la boda se convirtió en el tema de conversación de todos. Sarah May, ya conmocionada, enfrentó una intensa reacción negativa. En una semana, perdió su trabajo en la inmobiliaria local. Sus amistades superficiales, aquellas basadas en la cortesía y la conveniencia social, se evaporaron. Su imagen cuidadosamente construida quedó en ruinas. Cole Jensen tampoco escapó. Su reputación, ya cuestionable debido a su pasado, quedó completamente destruida. Los rumores sobre su carácter lo perseguían por todas partes, afectando a su pequeño negocio de construcción. Él también se convirtió en un paria, víctima de las consecuencias públicas. Por mi parte, comencé el arduo proceso de desenredar nuestra vida en común. Me mudé de la casa que habíamos comprado juntos y encontré un pequeño apartamento temporal al otro lado de la ciudad. Cada caja empacada, cada objeto separado, se sentía como otro pedazo del futuro que había imaginado desmoronándose. Reflexioné sobre el dolor de la traición, el amargo sabor del engaño y la cruda realidad de que mi vida cuidadosamente planeada, nuestra vida, estaba ahora completamente destrozada. No había vuelta atrás, solo hacia adelante, hacia un futuro incierto e inesperadamente solitario. Los meses transcurrían como páginas de un calendario. Regresé a mi antiguo apartamento, un espacio más pequeño, pero familiar, un comienzo tranquilo. La ira y el dolor se habían suavizado, reemplazados por una serena sensación de paz, un lento y constante camino de sanación. Mi trabajo como ingeniero estructural me ofrecía una base sólida. La fuerza tangible del acero y el hormigón contrastaba marcadamente con las arenas movedizas de las emociones humanas. Encontré consuelo en diseñar cimientos que resistieran. Caleb y Beth Ann se mantuvieron unidos. Su apoyo inquebrantable fue un ancla silenciosa en las nuevas corrientes de mi vida. Me enteré, por el persistente rumor del chisme pueblerino, de que Sarah May se había ido, incapaz de soportar el peso de la vergüenza y las consecuencias. Su vida, una vez tan meticulosamente planeada, se había descarrilado irrevocablemente. La carrera de Cole Jensen también había sufrido daños irreparables, y su reputación lo precedía como una sombra oscura. Pasé muchas tardes reflexionando sobre la naturaleza de la confianza, la silenciosa exigencia de la lealtad y la profundidad oculta del carácter de las personas. La traición había sido devastadora, la demolición de una vida que había construido con tanto esmero. Sin embargo, a raíz de ella, había revelado una fuerza diferente en mi interior, una integridad que desconocía. Con cautela, comencé a explorar de nuevo el mundo de las citas, priorizando la honestidad y la comunicación abierta por encima de todo. Las cicatrices estaban ahí, un recordatorio permanente del precio de la infidelidad y la importancia imperecedera de la moralidad. Ahora, contemplando la inmensidad del paisaje del Medio Oeste, los campos tranquilos que se extendían hasta el horizonte, mi perspectiva había cambiado sutilmente. Comprendí que, aunque algunos cimientos se derrumban, yo tenía la fuerza interior para reconstruir, más fuerte y más sabio que antes. Acepté la serena dignidad de mi decisión, un hombre que eligió la verdad en lugar de una mentira cómoda, encontrando una fuerza diferente aquí mismo, en el corazón del país. Los meses transcurrieron lentamente. La ira y el dolor se desvanecieron en un silencio sordo. Regresé a mi antiguo apartamento,
Las paredes familiares fueron un cambio bienvenido después del caos. Mi trabajo, diseñar cimientos sólidos para edificios, me ofrecía una fortaleza tangible, un marcado contraste con la fragilidad de las promesas humanas. Caleb y Bethan se mantuvieron firmes. Su apoyo fue una constante silenciosa en mi recuperación. Los rumores del pueblo confirmaron que Sarah May se había marchado, incapaz de afrontar las consecuencias. La reputación de Cole Jensen también quedó irremediablemente dañada. Su nombre era ahora una marca de deslealtad. Pasé las tardes reflexionando sobre la confianza y la lealtad, sobre lo fácil que es ocultar la verdadera personalidad de una persona. La traición había destrozado el futuro que había planeado, pero también había revelado una fuerza silenciosa dentro de mí. Con cautela, volví a salir con alguien, priorizando la honestidad por encima de todo. Las cicatrices de lo sucedido siempre permanecerían, un silencioso recordatorio del precio de la infidelidad. Al contemplar el inmutable paisaje del Medio Oeste, comprendí que, aunque algunos cimientos se derrumban, otros pueden reconstruirse. Más fuertes, más sabios. Había elegido la verdad en lugar de una mentira cómoda, y en esa decisión encontré una dignidad diferente.